Buenas tardes, buenos días a todos. Soy Pablo Banquero y Cardona. Soy residente de Medicina Familiar y Comunitaria en el Centro de Salud de Ribera del Muelle de primer año. Y hoy vamos a hacer una sesión clínica sobre el manejo de la diarrea crónica en atención primaria. Los objetivos de esta sesión es definir este síntoma, cuál es el enfoque y el procedimiento diagnóstico, pasando por las causas más frecuentes de este síntoma, cómo se desarrollaría la entrevista clínica, qué pruebas complementarias son necesarias y los signos de alarma que nos tienen que ponernos en guardia ante este síntoma con determinadas características. Pasaremos hablando semanas. Se piensa que este síntoma es frecuente, en torno al 5% de la población lo padece. Es algo difícil de estimar por las características del síntoma, pero ya os digo que es algo habitual. Cuando tenemos un paciente con diarrea crónica, tenemos que tener tres puntos en cuenta a la hora del diagnóstico. Por un lado es descartar o filiar las principales causas de este síntoma, ver cuáles son los signos de alarma y enfocar el diagnóstico de la etiología de una forma positiva. Es decir, no podemos hacer un diagnóstico por descarte. Cada prueba que pidamos o exploración que hagamos tienen que ir orientadas hacia una causa en concreto. ¿Por qué? Porque nos interesa un tratamiento específico de la causa de la diarrea crónica y el tratamiento empírico será algo más bien anecdótico en la medida de lo posible. Por último, un tercer punto importante es diferenciar entre la diarrea crónica funcional y la orgánica. ¿Por qué? Porque son dos cuadros que se pueden superponer fácilmente. Una intolerancia al gluten se puede superponer llevar a pedir pruebas que no tienen ningún sentido, que se retrase el diagnóstico y un paciente que podría beneficiarse de un tratamiento específico que el azul son las causas más frecuentes, naranja menos frecuentes y las blancas las raras. Empezamos de izquierda a derecha, empezando por el cuadro azul, por las frecuentes, y vamos a quedarnos con palabras clave. Ya tendremos tiempo de mirar en casa el cuadro más detenidamente. Si pensamos en inflamación, tenemos que pensar en las colitis. Si sospechamos malignidad, tenemos que pensar en el carcinoma colorectal y en el adenoma villoso principalmente. Los trastornos funcionales también son frecuentes, pero a diferencia del resto de causas, este es el único cuadro que se diagnostica por descarte. Cuando ya hemos descartado el resto de causas, podemos filiar al paciente de un trastorno funcional. Cuadros en relación con intolerancias alimentarias o por malabsorción de los nutrientes. Y también la iatrogenia por fármacos. Ahora, después, veremos una pequeña regla mnemotécnica para acordarnos de estos fármacos. Hemos visto las causas frecuentes, vamos a ver las menos frecuentes. Podemos pensar que hubiera una infección por cualquiera de estos agentes que se ven en pantalla, por una maldigestión, por una insuficiencia glandular general como es la fibrosis quística o particular de un órgano como puede ser el páncreas. También una insuficiencia vascular en forma de colitis isquémica podría producir diarrea crónica o afectaciones sistémicas, ya sea en forma de diabetes, hipertiroidismo o hipercalcemia principalmente. Son los cuadros que tenemos que tener en mente. Y iatrogénicamente al mismo tiempo, una resección intestinal, por ejemplo, pudiera causar este cuadro. Una pequeña regla mnemotécnica que he sacado que a mí me sirve para memorizar los fármacos que pueden producir diarrea crónica. ¿Qué ha tomado? Gracias. Estamos por WhatsApp y nos escriben, pues no sé qué fármaco me dio diarrea. Y nosotros, como estamos muy ocupados, escribimos de la mala forma y rápido. ¿Qué ha tomado? Gracias. ¿Y qué es lo que ha tomado nuestro paciente? Pues puede haber tomado quimioterapia, AINES, teofilina, olmesartán, metformina, antibióticos o gliptinas. Repetimos esta regla 2 o 3 veces en casa y a mí se me ha quedado. Si a vosotros os sirve, fantástico. Respecto al diagnóstico en sí,
Cuando enfocamos la anamnesis de nuestro paciente, nos interesa el curso clínico de los síntomas, su intensidad, con qué mejora, con qué empeora, desde cuándo, si entorpece la calidad de vida, etcétera, etcétera. Recogemos antecedentes personales, epidemiológicos, si ha realizado algún viaje, qué comida realiza, o si tiene alguna enfermedad actual por la que tome algún tratamiento de reciente introducción o ya crónico. Antecedentes familiares de enfermedades sistémicas, inflamatorias o cáncer, quirúrgicos, y también realizaremos siempre en atención primaria, y es la palpación de tiroides, la búsqueda de adenopatías, la evaluación del estado de hidratación de nuestro paciente y un tacto rectal. Respecto a las pruebas complementarias, vamos a pedir una analítica general, los perfiles básicos y, en función de nuestra sospecha, que también vamos a añadir a esta primera analítica, a una primera analítica general, son los iones, en búsqueda de enfermedades sistémicas o de cáncer. Si sospechamos tiroidismo, añadimos TSH, si cuadro de mala absorción, ácido fólico con vitamina B12 o parámetros inflamatorios en forma de VSG, PCR y calprotectina fecal. También, ante sospecha de celiaquía, tenemos los antitransglutaminasa IgA e IgG y un coprocultivo en caso de infección. Estos son los que tendríamos que enviar como de forma común cuando se presente este cuadro. Esta es la analítica de base que todo el mundo se lleva. Hacer un breve comentario con respecto a la calprotectina fecal. A mí me recuerda como si fuera el dímero D del TEP, pero respecto a la inflamación intestinal. ¿Por qué digo esto? Porque una calprotectina fecal con menor a 50 microgramos por gramo tiene un alto valor predictivo negativo, casi que nos descarta completamente una inflamación intestinal. Sin embargo, a diferencia del dímero D, tiene un alto valor predictivo positivo si este se presenta en más de 100. En función de nuestra sospecha, ¿qué podemos añadir a la analítica? Pues una PCR para Clostridium difficile si ha habido toma de antibióticos, si sospechamos insuficiencia pancreática, una elastasa fecal, si sospecháramos pancreatitis por un dolor abdominal alto, una amilasa o lipasa en sangre u orina, inmunoglobulinas y serología de VIH en caso de inmunodeficiencia, y ante sospecha de síndrome carcinoide pediríamos el 5H indolacético en orina y la cromogranina A en suero. Signos de alarma que tenemos que tener en cuenta. En esta lista yo he diferenciado 3 grupos para facilitarlo. Por un lado tenemos los signos de alarma que identificamos en forma de analítica, que podemos analizar en la clínica, y dentro de ambos yo he diferenciado aquellos que podemos filiar a cáncer. Respecto a aquellos que nos tienen que sospechar de cáncer, es la presencia de sangre, ya sea en forma de rectorragia, anemia, sangrado oculto en heces o ferropenia. Del mismo modo, si hay pérdida de peso, si la clínica se presenta a partir de los 50 años, si hay una historia personal o familiar de carcinoma, o si hay una diarrea nocturna, continua y que no mejora con el ayuno. Del mismo modo, los hallazgos en una exploración física, como ictericia, palidez, adenopatías, megalias, nos tienen que hacer sospechar de un cuadro carcinogénico. Signos de alarma en la analítica que podemos encontrar, aparte de los mencionados, que haya signos de desnutrición en forma de hipoalbuminemia, que haya elevación de reactantes de fase aguda y de calprotectina, que haya leucocitosis en forma de infección. De forma clínica, ¿qué nos puede hacer alarmarnos? Pues, aparte de lo mencionado, con los signos de alarma del cáncer, tenemos que haya una clínica muy intensa en forma de un volumen elevado, que haya muchas deposiciones que interrumpa la calidad de vida del paciente, que haya fiebre, vómitos persistentes, dolor abdominal intenso. En definitiva, la lista que tenemos aquí nos hablan de un cuadro de gravedad. Vale, hemos realizado esta primera analítica con nuestras sospechas y tenemos que plantearnos pruebas de imagen. Si es un paciente joven y cuyo estudio inicial ha sido anodino y que no nos ha presentado signos de alarma, no es preciso realizar más exploraciones. Confiaremos en que es un cuadro autolimitado y seguiremos su curso. Sin embargo, tenemos que pedir una colonoscopia entre las siguientes indicaciones. Si el cuadro ha empezado en un paciente mayor de 50
de confirmación diagnóstica del cuadro sospechado. Otras pruebas de imágenes que están disponibles, aunque no desde atención primaria, la enterorresonancia magnética para valorar la extensión de la enfermedad de Crohn o la cápsula endoscópica cuando la colonoscopia no ha sido concluyente. Hablábamos de enfocar el diagnóstico de una forma positiva porque nos interesa un tratamiento etiológico sobre el sintomático. Pero bueno, mientras se saqueara mientras que enfocáramos el diagnóstico hacia algo más concreto, se pueden paliar los síntomas. Y tenemos aquí un arsenal que nos puede ser muy útil. Por un lado, la loperamida. Por otro lado, una dieta adecuada, que si esta no fuera eficaz, se puede probar con una dieta libre en gluten. Y si esta no fuera adecuada, se puede probar una dieta aún más restrictiva, libre en FoodMap. Quelantes de ácidos biliares como la colestiramina también han mostrado su eficacia, al igual que los probióticos, o la rifaximina en la posología que se muestra en pantalla. Del mismo modo, el ondansetron y el allosetron, que son antagonistas de la serotonina, pueden tener su papel, aunque requieren visado y su indicación específica, por lo tanto. También un opioide mixto como la eluxadolina puede tener su cabida en el tratamiento sintomático de estos pacientes. Y ya estamos acabando. Vamos a hablar muy brevemente de este cuadro que no voy a repasar muy someramente. Ante un paciente con diarrea crónica tenemos que realizar y una exploración rectal, unas pruebas complementarias, un diagnóstico de alarma responde las solicitar una colonoscopia o derivar al digestivo. Y mientras tanto pautamos un tratamiento empírico, a ser posible orientado al diagnóstico que tenemos en mente y si no sintomático, como hemos mencionado antes. Y bueno, hasta aquí la presentación, espero que os haya gustado y que haya quedado claro en la medida de lo posible. Un saludo y muy buena tarde. ¿La sentencia para la diarrea? Eso parece.